Último Llamado Divino presenta el gran seminario profético Daniel y Apocalipsis. Cordiales saludos, amigos y hermanos. Hoy vamos a continuar con el estudio profético del libro de Apocalipsis. Para poder iniciar nuestro tema vamos a hacer una oración. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti porque nos das la oportunidad de poder acercarnos a ti a través de tu santo libro. Y te rogamos que tu Santo Espíritu nos ayude a comprender la verdad contenida en estos capítulos que tienen que ver con nuestra vida eterna, porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Apocalipsis capítulo 2. Ya hemos descubierto hasta aquí que a través de las profecías Dios revela el pasado, el presente y el futuro. ¿Eso en qué le ayuda al hombre? A encontrar la vida eterna. Muchos han llegado a hacer pensar, y es que a través de todos los tiempos la falsa profecía siempre ha querido prevalecer sobre la verdad y se ha hecho pensar que las profecías no tienen nada que ver con la salvación del hombre, cuando más bien tienen todo que ver con la salvación del hombre, porque de esto depende la salvación de la humanidad. Si así no fuera, Jesús no hubiera profetizado a Adán y a Eva que Él vendría como la simiente santa. Hubiera sido de más tener que dar tanta profecía a través del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento y hasta nuestros días para tener que decirnos las cosas que deben suceder pronto. Pero podemos notar que a través de la profecía es que Dios salva a la humanidad. Es a través de las profecías que se nos cuenta cómo Jesucristo moriría en la cruz del Calvario por nosotros, derramando su sangre para que nosotros podamos ser salvos a fin de poder abandonar el pecado. Así que las profecías son la clave fundamental de todo. Por eso sería que el apóstol Pablo siempre decía, pero sobre todo que profeticéis. Apocalipsis capítulo 2 inicia con las 7 iglesias. A decir verdad, el libro de Apocalipsis está dividido en 4 partes, en 4 sietes. Las 7 iglesias, los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 postreras plagas, los 4 sietes del Apocalipsis. Hoy vamos a estudiar el primer 7 y en base a estas 7 iglesias vamos a ver que todo el desarrollo del libro del Apocalipsis está incluido dentro del cumplimiento de estas 7 iglesias, que son 7 periodos en la historia de la misma iglesia cristiana. Ahora bien, el versículo 1 dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Como cada iglesia es un periodo por el cual transitaría el pueblo del Señor, la eclesía, la congregación, comunidad de cristianos, porque todo eso es lo que significa la palabra eclesía, como sería una transición de periodos por los cuales pasaría la iglesia hasta el fin del mundo, aunque ya hemos visto que eran 7 cartas para las iglesias, o mejor dicho, una carta para las 7 iglesias del Asia, esta carta se aplica proféticamente a la iglesia en sus 7 periodos. Los nombres de cada iglesia están totalmente relacionados con el mensaje implícito en ellas. Vale decir que el nombre de la iglesia tiene que ver con todo lo que se diga dentro del mensaje a esa iglesia. Éfeso significa amor ardiente. Sin duda, esta iglesia se caracterizaría por el periodo en el que el cristianismo estaría trabajando arduamente, con ardor incluso, por causa del Evangelio de Dios. Veamos eso. Dice así: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, ya has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. De inicio, a esta iglesia de Éfeso se le dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo, es decir, tú eres incesante, tú no paras, tienes bastante labor y tú estás constantemente en esa labor, no te detienes. Así que demuestras que eres una iglesia activa. Sigue diciendo más: has probado a los malos, a los que se dicen ser apóstoles y no los son. Sin duda,
esta iglesia se estaría aplicando directamente a la era apostólica. ¿Por qué? Porque la mención que se hace aquí de has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, solo puede haber sido durante la época entre Jesucristo y el último apóstol de Jesucristo, que es Juan. Así que entonces, durante ese tiempo se probó a los que se decían ser apóstoles y no lo eran. Y a decir verdad, en la segunda carta de los Corintios, el apóstol Pablo, cuando habla acerca de los falsos apóstoles, obreros fraudulentos, nos dice lo siguiente en su carta. Capítulo 11 de la segunda carta, versículo 13 al 15. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Aquí habla de un grupo de falsos apóstoles, obreros fraudulentos que aparentan ser quienes llevan la justicia, pero en realidad lo que llevan es mentira. La justicia, Salmo 119, 172 dice, todos tus mandamientos son justicia, lo que significa que estos falsos apóstoles no defendían los mandamientos de Dios. Ya en el primer siglo, dentro de la era apostólica incluso, se atacaba a los mandamientos de Dios. El apóstol Pablo era un defensor acérrimo de la ley, puesto que se hacía creer que la ley de Dios no podía ser obedecida. Esto enseñaban los fariseos y los saduceos. Ellos creían que las leyes de Dios no podían ser cumplidas. Por eso en San Juan 7:19 Jesucristo les dijo, ¿no os dio Moisés la ley a vosotros y ninguno cumple la ley? Y luego Jesucristo les decía, he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor. Y en San Mateo 5:17 les declaraba, yo no he venido a cambiar ni la ley ni los profetas, sino que yo he venido a cumplirla. Tal es así que entonces la palabra del Señor nos muestra a las claras que estos obreros fraudulentos, falsos apóstoles, atacaban los mandamientos de Dios. Por eso en el versículo 2 el apóstol Pablo les dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Cómo engañó la serpiente a Eva? La hizo dudar del mandamiento de Dios. El Señor le había dicho a Eva, el día que comas de este árbol, del árbol de la ciencia del bien y del mal, de cierto perecerás. Dio un mandamiento de no tocar ese árbol, pero en desobediencia al mandamiento de Dios, porque la serpiente engañó a Eva, la hizo desobedecer. Así también estos falsos apóstoles son los que enseñaban a desobedecer la ley de Dios. Muy bien. Teniendo eso en cuenta, no nos vamos a centrar ya en solo ese tema, sino que estamos viendo por qué se les decía falsos apóstoles en la era cristiana, al iniciar la iglesia cristiana de los días de Jesucristo. Éfeso estaría representando a esa iglesia pura, donde no se permitía que ingrese nada negativo en contra de las doctrinas de Jesucristo. Todas las doctrinas farisaicas eran eliminadas. Versículo 3. Ya has sufrido y has tenido paciencia, ya has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Ahora, aquí el Señor le está diciendo a esta iglesia, tú has trabajado, has hecho mucho, pero ahora ya no se ve que estés trabajando así. ¿Qué había pasado con esta iglesia que era ardiente cuando Jesús la había dejado? Dice el versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, es decir, has dejado todo eso que tenías desde el principio. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Fíjense lo que le dice aquí el Señor ahora. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Por eso arrepiéntete y vuelve a tus primeras obras. O sea, las obras que estaba realizando aquí
desde el principio, la dedicación, el buscar hacer la voluntad de Dios, el estar preparados con una vida de acuerdo con los principios divinos y no como los falsos apóstoles lo declaraban, había empezado a enfriarse en ellos. Y por eso les dijo, regresen a esas primeras obras. No les dijo, han dejado su primer amor, regresen a su primera emoción o sentimiento. Nada tiene que ver el primer amor con sentimientos ni emociones, sino con acciones. Haz las primeras obras. Vuelve a hacer las primeras obras y ya estarás en tu primer amor. Muchos piensan que el primer amor son sentimientos y emociones. Cuando recién entré a la iglesia, cómo sentía tantas ganas de hacer esto y aquello, y ahora ya no siento. Eso quiere decir que se me ha ido mi primer amor. No, no confundas los sentimientos con las acciones. El amor y el sentimiento no tienen nada que ver. Y aquí lo que se le pide a la iglesia es, vuelve a tu primer amor, haz las primeras obras, acciones, no es otra cosa. Así que no te compliques la vida queriendo sentir que quieres volver a ser como al principio. No, sentir no, accionar. Eso es lo que Dios pide. Versículo 6 sigue diciendo, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Los nicolaítas. Elena de White también se atreve a hacer un comentario sobre ellos en la Biblia con comentario del tomo 7 del comentario bíblico adventista, donde ella dice, los nicolaítas, ¿qué cosa defendían? Defendían la fe sin obras. Esta era la doctrina que tanto se mencionaba y se combatía y que se hace alusión en el libro de Apocalipsis. Sí, los nicolaítas eran gente que comenzaron a buscar más las riquezas, y en la búsqueda de las riquezas y los placeres de esta tierra, comenzaron a defender la famosa doctrina de la fe sin obras, y fue Santiago quien les hizo frente a estos grandes ricos y millonarios, a quienes de frente les dijo, ustedes han dejado de obrar de acuerdo con la fe. Ahora ricos, aullad, porque os vendrán las miserias, les dijo Santiago. ¿Por qué? Porque estos defendían una fe sin obras. Y luego les dijo, ¿que acaso no habéis leído que Abraham, que Rahab fueron justificados por las obras y no solamente por la fe? Un mensaje directo. ¿Para qué? Para deshacer la obra de los nicolaítas. Muy bien. Versículo 7 sigue diciendo, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ahora bien, estas obras de los nicolaítas, que eran practicadas por sobre todo por aquellos que venían del paganismo y también por los fariseos y saduceos, eran simplemente creencias panteístas. Ya estas mismas obras de los nicolaítas venían desde los tiempos de Acab y Jezabel, cuando se introdujeron los falsos profetas, apartando de los mandamientos de Dios y declarando ser simplemente creyentes de sus dioses. Así que la fe sin obras no vale. Muy bien. Ya tenemos la primera iglesia pura de Éfeso, que va desde el año 31 hasta el año 100 de la era cristiana, cuando Juan el apóstol perece, el último de los apóstoles. Segunda iglesia, el mensaje a Esmirna, versículo 8. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Esmirna significa mirra. La mirra entonces era utilizada como un ungüento para los muertos. En una ocasión, cuando se habla de que Jesucristo iba a ser ungido, se preparó mirra para el ungimiento de su cuerpo. Era una costumbre que ellos tenían, aunque la mirra también tenía otras formas de ser utilizada. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Así que entonces la mirra sí iba a tener que ver con esta iglesia, porque Jesucristo está hablando de cuando estuvo muerto y vivió, es decir, su muerte y su resurrección. Así que está relacionando esta iglesia con el asunto de los muertos. Sigue diciendo el versículo 9, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, es decir, la iglesia que va después del 100 en adelante. Pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Ahora bien, a esta iglesia se le dice claramente que aunque era pobre económicamente hablando, era rica todavía en fe. Y a esta iglesia se le dice, yo conozco claramente tus obras y tu tribulación y tu paciencia, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Ahora, esta iglesia
se mantenía fiel gracias a los testimonios que Juan dejó dentro del Apocalipsis. ¿Por qué? Porque gracias a que escribió a las 7 iglesias del Asia, estos mensajes del Apocalipsis revivieron la fe de los santos. Hubo un gran reavivamiento y una reforma. Por eso el libro de Apocalipsis es clave para los reavivamientos y reformas. Y cuando hubo ese reavivamiento y esa reforma, entonces se les dice a todos los de esta etapa de la iglesia de Esmirna: ustedes pueden ser pobres en la economía de este mundo, pero son ricos en la fe. Tuvieron este mensaje de las cartas del Apocalipsis para que ustedes sean ricos en fe. Pero eso sí, hay algo que está pasando aquí dentro de ti. ¿Qué cosa? Aquí dice: conozco tus obras y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. ¿Quiénes son esos que se decían ser judíos y no lo eran? Y por causa de que por ellos la iglesia estaba siendo perseguida. En el libro de Romanos, capítulo 2, el apóstol Pablo hace alusión a un grupo de judíos que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Nos dice así, capítulo 2 de Romanos, versículo 17. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío. ¿Qué significa sobrenombre de judío? Te dice ser judío, pero no lo eres. Y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? ¿Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas? ¿Tú que dices que no hay que adulterar, adulteras? ¿Tú que abominas los ídolos, cometes sacrilegio? ¿Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios? Este grupo al cual Pablo se refería eran aquellos que se decían ser judíos y no lo eran. Porque aunque defendían la ley, terminaban declarando que no era posible obedecerla. Por eso Jesús les dijo: ¿no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros hace la ley? ¿Por qué procuráis matarme entonces? Es decir, ustedes dicen que la ley dice no matarás, pero me procuran matar. Dicen ser judíos, pero no lo son, sino sinagoga de Satanás. Y es que estos, a pesar de que aprobaban la ley y decían que los 10 mandamientos sí eran la ley de Dios, que eran la regla de vida para el pueblo del Señor, a pesar de eso crearon sus propias tradiciones para obedecer esa ley. Es decir, a la fuerza con sus enseñanzas y tradiciones hacían que se desobedezca esa ley. ¿Sí? Porque todas las enseñanzas de la Mishnah, de la Didaje, del libro de las buenas obras que ellos tenían, en todos esos libros ellos enseñaban cosas contrarias a las que decía la Biblia. Dios había dado los escritos de los profetas para que estos pudieran enseñarle a la gente a obedecer la ley. Dios nunca dijo que el hombre obedeciera la ley por sus propios medios. En el primer pacto, cuando a los israelitas se les dijo, van a obedecer esa ley, y ellos tenían que hacerlo por sus propios medios, fracasaron. Y por eso es que el Señor después declaró que había que hacer un segundo pacto en el cual los hombres obedecerían, pero por el poder de Dios, por el poder de su Santo Espíritu, vale decir, por las enseñanzas de su palabra. Así, ellos habían hecho, aparte de la Biblia, otros escritos para obedecer la ley. A eso se le llamaba los mandamientos hechos por hombres o tradiciones. San Marcos capítulo 7, versículo 6 hasta el 9, nos habla acerca precisamente de esos mandamientos que ellos se hicieron tradicionales y que en lugar de llevar a la obediencia a la ley, llevaban a la desobediencia de la ley. Muy bien. Hasta aquí entonces ya tenemos características de quienes eran esos que se decían ser judíos y que no lo eran. Hasta el día de hoy, como lo vamos más adelante en las próximas iglesias que tienen que ver con los últimos días, se declara que estos judíos que se dicen ser judíos y no lo son, van a estar hasta el final en el pueblo de Dios. ¿Sí? En el tiempo cuando las leyes de Dios tengan que volver a ser defendidas. Y estos
apartarán a la gente de los 10 mandamientos, haciendo sus propios mandamientos, reglas y tradiciones para querer hacer cumplir la ley a su manera y no con la Biblia. Y declararán, ¿para qué tanto conocimiento de la Biblia? Si es Jesús el que nos salva, no necesitamos ya de tener que estudiar la Biblia. Con eso reconocerás a aquellos que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Muy bien, sigue diciendo aquí el texto bíblico, versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer, se le dice a esta segunda iglesia, que va del año 100 hasta el 313. He aquí que el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Ahora, acá dice que la iglesia pasaría por una tribulación de 10 días, día por año, son 10 años. Esta tribulación de 10 años comenzó en el año 303 de la era cristiana y se extendió hasta el 313 en los tiempos de Diocleciano, hasta que Constantino, en el edicto de Milán, declaró que ya no habría más persecuciones contra los cristianos. De tal manera que entonces esta segunda iglesia se cumple hasta el año 313 con las persecuciones mortales, la persecución encarnizada y las carnicerías que se veían contra el pueblo cristiano de esta época. Y por eso se llama Esmirna, mirra, el ungüento para consuelo. Versículo 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. O sea, otra vez con esto de la segunda muerte se hace alusión a Esmirna, a la mirra, que es el ungüento para consuelo, o mejor dicho, para poder hacer ver que los familiares tengan consuelo sobre los muertos. Bueno, pasamos a la tercera iglesia. Y ya estamos en el año 313. Versículo 12. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Ahora, la palabra Pérgamo. Pérgamo, pergamia. Doble gamia matrimonio. Es decir, doble matrimonio. ¿Qué ocurriría en esta iglesia? De hecho, el mensaje a esta iglesia iba a estar relacionado con un doble matrimonio, un matrimonio con el cristianismo y otro matrimonio con el paganismo. ¿Cómo se iba a dar? Nos dice así, el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. La espada aguda de 2 filos, según Hebreos 4:12, es la palabra de Dios. Por tanto, esta iglesia iba a estar relacionada, Pérgamo, también con la palabra de Dios. Es increíble, pero de Pérgamo salían los pergaminos donde se escribía la palabra de Dios. Allí es donde se fabricaban. Por eso la palabra pergamino viene del término Pérgamo de la ciudad. Pero Pérgamo en sí es doble matrimonio. Muy bien. Versículo 13 dice, yo conozco tus obras. ¿Y dónde moras? Donde esté el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Ahora, ¿por qué se dice que ahí mora Satanás? Bueno, porque en Pérgamo había un templo especial donde se encontraba la famosa serpiente Esculapio con la cabeza de Zeus, que era una representación directa de Satanás, a quien Jesús directamente hace alusión de que es el diablo. Y dice, allí fue muerto mi siervo, mi apóstol Antipas. Como el libro de Apocalipsis está escrito en griego, los términos que vamos sacando en su significado son precisamente del original griego. Antipas, anti, contra, pas, padre, contra el padre. Bueno, ¿a quién se le llamaba padre en esa época? Bueno, en esa época estaba Constantino el Grande, quien se declaraba la cabeza de la iglesia cristiana, a la cual él llamó la católica o universal, por el unitaritarismo que él profesaba, de la alianza de todas las creencias paganas con el cristianismo, a lo que él quería llamarle la Iglesia universal. Ahora bien, siendo que este hombre se llamó a sí mismo cabeza de la Iglesia o sumo pontífice, es reconocido como el primer papa, el verdadero real primer papa, y no como la Iglesia Católica nos ha contado en la tradición que Pedro fue el primer papa, a pesar de que no tenemos en ningún registro bíblico el hecho de que Pedro haya sido el presidente del concilio de los apóstoles, de quien sí encontramos es de Santiago o Jacobo,
quien presidía entonces en el concilio de Jerusalén. Por tanto, Pedro en ningún momento no hay registro de que él haya sido nombrado como el representante de iglesia. Muy bien, teniendo eso en cuenta, cuando dice Antipas contra el padre, contra Constantino en este caso, ¿por qué? Porque varios de los primeros cristianos de esa época se levantaron en oposición a lo que hacía Constantino, haciendo creer que se había convertido en un cristiano. Ya desde su bautismo falsificado, de hacer creer que era cristiano al pasar por el río Rin con sus soldados haciendo una burla al cristianismo, podemos notar que este hombre no era un cristiano. Más adelante podemos ver hasta el fin de sus días construyendo templos para el dios Sol. Esto entonces indica que él jamás se convirtió al cristianismo. Siendo así, los verdaderos cristianos se opusieron a todo lo que decía este, pero fueron perseguidos y asesinados muchos de ellos por no aceptar las propuestas de Constantino, mientras que los cristianos apóstatas se quedaron con Constantino y aceptaron el cambio en la ley de Dios del sábado por el domingo y la introducción de la adoración a los santos y muchas otras cosas más como innovaciones al cristianismo. Sigue diciendo el texto bíblico. Versículo 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Muy bien, dice ahí la doctrina de Balaam. ¿Quién era Balaam? Cuando nosotros echamos un vistazo en la historia hacia el pasado, llegamos hasta los días de Acab y llegamos hasta los días de Moisés, cuando existía este falso profeta Balaam. Balaam es el que ponía tropiezo en la idolatría, el paganismo, y ahora dice que en esta época de Constantino, para el año 313 en adelante, nuevamente se verían las reacciones de Balaam, pero en el caso de Constantino, quien comenzó a introducir el paganismo en el cristianismo, la fornicación espiritual, la idolatría, porque en Ezequiel capítulo 16, versículo 17 dice, fornicaste con las imágenes de hombre. Esto significaba adoración a los ídolos. Y Constantino quitó el segundo mandamiento de la ley de Dios que prohibía la idolatría y el cuarto que prohibía la adoración al sol. De esa manera introdujo la adoración a los ídolos durante esa época. Y esta iglesia se extendió hasta el año 538 de la era cristiana, cuando todas las innovaciones paganas se metieron en el cristianismo. Una época de doble matrimonio. Los cristianos estaban siguiendo a Cristo en esa época, pero a su vez también estaban siguiendo la idolatría que había introducido este personaje. Sigue diciendo más, versículo 15. Y también tienes ahí a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Bueno, obvio, porque al dejar la ley de Dios solo creían que eran cristianos por solo la fe. Esa era la prédica de Constantino. Cree, solamente cree. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Ahora, el Señor le dice a esta iglesia del tiempo de Constantino, arrepiéntete. ¿Por qué? Porque si no, yo vendré a ti y pelearé con la espada de mi boca. ¿Qué cosa significa eso? Yo voy a venir a ti con la Biblia y con esa espada que sale de mi boca te voy a contrarrestar. Y sí tiene razón con esta iglesia porque Pérgamo, los pergaminos, los rollos donde estaba escrita la palabra, de allí se sacaría la verdad para combatir contra estas creencias que Constantino había levantado. Y en efecto, cuando pasa la era de Constantino, llegamos al año 538 después de Cristo, le sigue la siguiente iglesia en el periodo en que la iglesia católica tomó auge y dominio, pero bajo las doctrinas y creencias de este Constantino. Versículo 17. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Ahora, ¿qué cosa significa aquí comer del árbol del maná escondido? Bueno, el maná es la palabra del Señor, la comida de Dios. Por eso es que cuando Jesús comparó al maná, lo hizo con la palabra del Señor, el pan de vida. Ahora bien,
Aquí dice, al que venza yo le voy a dar ese maná, el maná de la vida, es decir, la palabra de Dios. Y le voy a dar una piedrecita para que solamente aquel que la reciba conozca el nuevo nombre que le voy a dar. ¿Qué cosa es esa piedrecita? La Biblia, la palabra del Señor, las santas escrituras. Así lo declara el apóstol Pedro, que la piedra es la palabra, que los que tropiezan en la piedra tropiezan con la palabra. Esto lo encontramos en la carta del apóstol Pedro. Lo vamos a leer para que nos demos cuenta de que así es y que esta piedrecita representa precisamente a la palabra de Dios. Dice así, Primera de Pedro capítulo 2, verso 8. Y piedra de tropiezo y roca para hacer caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Entonces, cuando se dice, y yo le daré una piedrecita blanca, está queriendo decir que a todo aquel que se convierta, Dios, Jesús, le entrega la palabra, para que al estudiar la palabra, el que estudia descubra su nombre nuevo. ¿Cuál es ese nombre nuevo que el Señor nos empieza a dar? Es el nombre de ser cristianos, seguidores de Cristo, un nombre nuevo que solo lo van a entender los que reciban esa piedrita, los que reciban la palabra del Señor. Pero bueno, seguimos leyendo más. Nos sigue diciendo el versículo 18, la cuarta iglesia, el mensaje a Tiatira. Tiatira, algunos han traducido a Tiatira con el nombre de la hija, o la joven hija. Bueno, este nombre está relacionado directamente con esta iglesia. ¿Por qué? Vamos a ver las características de la iglesia de Tiatira. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego, el entendimiento de la palabra. Ya hemos dicho, porque los ojos son el entendimiento, según Efesios 1:18. Y el fuego representa la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo. El que tiene ojos de fuego, el que escudriña con la palabra. O sea que en esta iglesia el asunto iba a ser sacar a luz la verdad con solo el escrito está. Los ojos de fuego. Sigue diciendo más. Y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. El bronce bruñido ya también hemos estudiado que representa la naturaleza humana de Cristo, lo que significa que se iba a presentar toda la naturaleza humana de Jesucristo a través del tema bíblico dentro de lo que era la justicia de Cristo o justificación por la fe, la naturaleza de Cristo que se encarnó para la obediencia a sus preceptos. Versículo 19, yo conozco tus obras y amor y fe, y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Sí, ¿por qué? Porque durante esa época el cristianismo comenzó a extenderse con fuerza, comenzó a bañar prácticamente toda la tierra. Y por eso dice, conozco que tus obras postreras son más que las primeras, pero, versículo 20, tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Cuáles? 1. Toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Ahora, acordémonos de Jezabel. ¿Quién era? La mujer de Acab, del rey Acab en Israel. Esta mujer era sidonia, por tanto adoradora del dios Baal, del dios Sol. Y esta mujer introdujo la idolatría, la fornicación, es decir, la mezcla con las creencias con los dioses falsos, tanto fornicación carnal como espiritual. Pero tenía también 400 profetas a su servicio y otros 450 que se sentaban a su mesa. Estos falsos profetas eran conducidos por ella, lo que significa entonces que esta Jezabel representa a una iglesia idólatra. En el tiempo de Tiatira, después del año 538, se introduciría el paganismo y la idolatría en la iglesia a través de las creencias del paganismo antiguo, Babilonia, Persia, Grecia, Roma, todo ese conglomerado de paganismo. Así que entonces al introducirse la idolatría de Jezabel, dice acá, enseña a mis siervos a fornicar. Los siervos de Dios, ¿quiénes son? Son todos sus mensajeros, sus predicadores. Durante esta época se iba a enseñar
a todos los que iban predicando la verdad, los que enseñaban en las iglesias, que lo que tenían que enseñar era la idolatría. Así se les enseñaba a los siervos de Dios, a los que debían de predicar, a fornicar. Más aún dice aquí, versículo 21, y le he dado tiempo para que se arrepienta, y no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama, y en gran tribulación, a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Fíjense lo que dice acá. Le he dado tiempo para que se arrepienta de su fornicación y no quiere hacerlo. Es decir, le he dado un tiempo para que deje su idolatría. ¿Qué tiempo es ese? A la iglesia católico-romana, de la iglesia del periodo de la Edad Media, porque entonces ahí era donde estaba el cristianismo sonado a nivel mundial, junto con los cristianos puros que vivían fuera de Roma, ahí en las montañas, en los Alpes. ¿Ah? Entonces, ¿qué pasa? Le dice a esta parte de la iglesia que estaba en fornicación, porque eso no les va a decir jamás a los que estaban fuera de Roma, es decir, entre las montañas, porque eran servidores de Dios. Entre ellos estaban los albigenses, los hugonotes, los valdenses, etc. Estaba refiriéndose exclusivamente a ese lugar donde estaba la fornicación, es decir, toda la idolatría. Se le dio un periodo de 1260 años para que se arrepienta, y no quiso arrepentirse de sus fornicaciones, es decir, de la idolatría. Y por eso viene la sentencia. ¿Cuál es la sentencia? Yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. ¿Quiénes adulteraban entonces con la iglesia en ese periodo? Todos los políticos, los reyes, las naciones. Por eso es que se dice de esta iglesia de la Edad Media que se prostituyó con los gobernantes de la tierra. Eso está en Apocalipsis 17, cuando se le da el nombre de la hija de Babilonia. Y ahí el nombre Tiatira, la hija. ¿Ah? Entonces esta iglesia está directamente en relación con lo que pasaba con la iglesia en la Edad Media. Muy bien. Entonces dice, versículo 22. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente, el corazón, yo os daré a cada uno según vuestras obras. ¿Cómo se cumplió esto? Bueno, sucede que el año de 1798 Napoleón Bonaparte toma preso al Papa Pío VI, cabeza de esta iglesia que se decía ser cristiana, pero que estaba ya mezclada con el paganismo. Y entonces varios de aquellos que en esa época, en la toma de Pío VI estuvieron, fueron asesinados, ¿no? Napoleón Bonaparte se levantó, pero esto todavía empeoró para el siglo XVII, cuando Enrique VIII decide levantar una persecución en nombre de la iglesia anglicana que él mismo estaba presidiendo, y comenzó a perseguir a cientos de católicos y los asesinó con una tremenda inquisición. Así se cumplió entonces esta iglesia. Y luego sigue diciendo más. Versículo 23. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Ahora, para esta época se hace mención de otras iglesias. ¿Quiénes eran esas otras iglesias que iban a ver cómo Dios juzgaba esta? Las iglesias protestantes, porque ahora, para esa época, el protestantismo comenzó a separarse del catolicismo. Más aún dice, pero a vosotros, verso 24, y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que llaman las profundidades de Satanás, esa doctrina que enseñaba la idolatría y el paganismo, que son las profundidades de Satanás. Yo os digo, ya no os impondré otra carga, es decir, solo su lucha iba a ser por la fe de la Biblia o simple y llanamente por las obras que enseñaba la Iglesia Católica a través de la idolatría. Todavía no se le iba a dar más verdades a esa iglesia para que tuviera que combatir. Por eso todavía no se habló del sábado ni de la ley de Dios en esa época, solamente de volver a la Biblia. Versículo 25.
Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Es decir, retengan la doctrina de la justificación por la fe o justicia de Cristo que los reformadores estaban predicando. Volver a la Biblia, volver a la Biblia, volver a la Biblia. Y dice, reténla hasta el fin. Lo que significa que esta doctrina de la justificación por la fe o justicia de Cristo debe de ser el centro de la proclamación hasta el final del mundo. Por eso, Apocalipsis 14, que es el mensaje de los tres ángeles, es el mensaje de la justicia de Cristo o justificación por la fe. Los que predican los tres ángeles están predicando la justificación por la fe. Algunos quieren hacer creer que justificación por fe no incluye a la ley de Dios, a las profecías, a la bestia, a su imagen. Sin embargo, esos tres ángeles así completos con sus profecías son la justicia de Cristo o justificación por fe. Más aún sigue diciendo acá, versículo 26, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro y serán quebradas con vaso de alfarero, como yo también he recibido de mi Padre. Aquellos que predican así la Biblia y la Biblia sola, y enseñan las leyes de Dios, y enseñan solamente lo que dice el escrito está, estos, dice, van a regir naciones enteras con la Biblia. Y sí, porque cuando se predica el Evangelio es increíble. Te escuchan en tu ciudad, te escuchan en tu país, te escuchan fuera de tu país, te escuchan en el extranjero y todos obedecen lo que tú dices, no porque tú lo digas, sino porque es palabra de Dios. Así tienes la autoridad de regir sobre todas las naciones con vara de hierro, con la vara de Dios. Una vara que no se quiebra ni se rompe por nada. Finalmente dice el versículo 27, y la regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué cosa significa le daré la estrella de la mañana? Bueno, la estrella de la mañana es llamada Jesucristo, en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19 y 20. ¿Y cuándo nace la estrella de la mañana en ti? Cuando dice, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien de estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Así que darle la estrella, el lucero de la mañana, es darle la verdad completa de Cristo, poner a través de la palabra en la mente del hombre a Jesucristo, es decir, toda su vida que es la verdad, para que éste ahora se convierta en lo que era Jesucristo. ¿Quién? El que traía la palabra del cielo. Todos los que se llenen de la palabra, todos los que se llenen del Apocalipsis, serán la estrella de la mañana para estos últimos días. No te olvides que esas estrellas son las de Daniel capítulo 12:3. Ellos brillarán como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Con qué van a brillar? No van a brillar porque fueron a barrer las calles. No van a brillar porque simple y llanamente fueron a cocinar a las casas. No van a brillar porque simplemente hicieron por aquí algunas buenas obras. No van a brillar simplemente porque ellos quieran brillar o porque fueron buenitos. No, van a brillar porque el lucero de la mañana, la palabra del Señor, estuvo dentro de ellos, al igual que en Lutero y en los demás reformadores. Muy bien, vamos a quedar en esa cuarta iglesia, el tiempo no da para más, pero vamos a hablar de las otras tres iglesias en nuestro próximo tema. Allí vamos a descubrir en qué terminan estas 7 iglesias. Por el momento, no te olvides, hemos llegado hasta la fecha de 1798 en los periodos de la iglesia. Luego vamos a ver cómo se distribuyen las últimas 3 dentro de los periodos históricos, porque estas iglesias nos llevarán hasta el fin del mundo. Vamos a hacer una oración para agradecer al Señor por darnos la comprensión de su palabra. Bendito Dios que moras en los cielos. Te agradecemos por las palabras que nos has brindado y te rogamos que nos ayudes a atesorarlas en nuestra mente y corazón y que sean el motor que impulse nuestras acciones. Porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor.